Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él es digno de toda gloria, toda honra. Digno de toda alabanza de su pueblo. Él dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y aunque la alabanza no es cantar, sino son los hechos que nosotros hacemos que le dan gloria a Dios. Conforme vivimos, así Dios se manifiesta. Por eso es que nadie le puede apagar el espíritu. Nadie me puede echar un balde de agua para apagar el espíritu, porque si no, no me bañara. Porque el espíritu ardiente en nosotros es por el buen estilo de vida que llevamos. Y Dios se manifiesta de una manera especial. Que la presencia de Dios sane enfermos, restaure cuerpos en descomposición por el pecado, que restaure las mentes confundidas, todas las áreas de nuestra vida que tienen que ser restauradas por el Señor. Quiero que abra su Biblia en Primera Carta de Corintios capítulo 10 versículo 1. Damos gracias a Dios por este momento especial de gozo, ya que la danza está clasificada en lo que es la manifestación del gozo, por tener felicidad porque Dios está con nosotros. Primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 1 hasta el 22. Vamos a leer 22 versículos de esta primera carta del apóstol Pablo a Corintos, esta ciudad donde se fundó una iglesia que se desarrolló y creció en un área espiritual. Una de las ciudades muy importantes como era Corintos. Cuando lo encuentre, partimos. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, y juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifique a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Si provocamos a celo al Señor, dijo el apóstol Pablo, ¿somos más fuertes que Él para poder retener su ira? Señor, te damos gracia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo especial, maravilloso, en el cual, Señor, nos visitas con tu presencia. Nos haces entender, Señor, que estás alrededor nuestro para tomar el control de nuestras vidas. Nos haces comprender, Señor, que algo te ha agradado por cómo vivimos, Señor, y has venido para estar con nosotros y para manifestarte en medio de nosotros. Gracias por esta tarde, Señor, especial, y gracias por traer a cada uno de tus hijos a esta reunión de la tarde, Señor. Y te suplicamos que nos hables conforme a tu palabra y que sane nuestras vidas, Señor, de cualquier enfermedad física, espiritual, emocional o problema social, Señor, que nos está haciendo desmayar cada día y que a veces nos lleva, Señor, a entrar en conflicto contigo. Toma el control, Señor, para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, Padre amado, y sacar en libertad a los oprimidos por el diablo, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y quédate con nosotros hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Y hoy, en el tiempo que está sentado, un poco así sarcástico se lo digo, demuéstreme que usted está en el Espíritu. El tema de esta tarde, hermanos, se llama sobrevivencia espiritual, lo que generalmente se conoce como la supervivencia, pero es cómo sobrevivir espiritualmente cuando los seres humanos tenemos tres frentes de lucha. Un mundo, hermano, que nos acecha las 24 horas para llevarnos a pecar. Un diablo, hermano, que la Biblia dice que anda cual león rugiente buscando minuto a minuto para devorarnos. Y que cada segundo que pasa en mi vida, como seres humanos, tenemos que luchar con una naturaleza pecaminosa.
tres frentes de lucha con los cuales nosotros tenemos que luchar para poder sobrevivir. Para poder entender, hermano, la supervivencia espiritual o la sobrevivencia espiritual, yo quiero que me acompañe, porque es bueno basarnos en la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 26, versículo 63, porque, bueno, se trabaja por estadística y resultados. Y en esta palabra nosotros encontramos dos censos del pueblo de Israel. Números capítulo 1 habla de que Dios le habló a Moisés y a Aarón y le dijo que en el monte Sinaí que hiciera un censo del pueblo. Y aparece en el inicio de Números todas las tribus y los descendientes de cada uno de ellos, que se consideraban que eran 6 millones de judíos que habían salido de Egipto por mano poderosa de Dios, guiados por este gran hombre Moisés. Pero cuando llegamos a número 26:63 nos encontramos con otro censo del pueblo de Israel. Ya no están en el monte Sinaí, están frente al Jordán, frente a Jericó. Y vea lo que dice en este versículo 63 hasta el 65. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eliezer, hijo de Aarón, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. 64. Y entre estos, vea eso, esa estadística. Entre este censo, sobre estos que hemos contado, dice: ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Versículo 65. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino ¿quién? Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Es curioso hablar del Dios de amor. De 6 millones de judíos, hay presentes solo 2 hombres que van a pasar el Jordán para tomar posesión de la herencia que Dios había determinado para Israel. 2 hombres sobrevivieron. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, en esta escritura nos da algunas características cómo poder sobrevivir en nuestra área espiritual, o cómo sobrevivir en lo espiritual si tenemos 3 frentes de lucha. Yo recién se los describí: el diablo, el mundo y mi carne. En mi carne está condenada, hermano, la naturaleza pecaminosa, porque un hombre pecó al principio. Ese pecado lo heredamos todos los hombres, y usted y yo luchamos todos los días por no pecar. El mundo nos presenta una plataforma o un sentido de vida, como todos los seres humanos tienen que vivir, y mete a la humanidad sobre ese curso de vida. Y a nosotros pues ganas no nos faltan. Quisiéramos vivir como el mundo vive. Luego el diablo, hermano, anda rodeándonos cada día, buscándonos a ver de qué manera nos puede hacer caer. La misión de él es destruirnos. Pero cuando el mundo no me presenta nada, y cuando el diablo tampoco se presenta, yo mismo cargo por dentro una naturaleza pecaminosa que me impulsa a pecar, y tengo que luchar minuto a minuto para no pecar, porque quiero sobrevivir. Porque el Dios de amor, que me ha declarado vida eterna, también me ha puesto reglas a las cuales yo tengo que sujetarme para poder sobrevivir. Y si yo no cumplo los mandamientos de Dios, pues voy a correr la misma suerte que esa cantidad de personas, los cuales Dios determinó que murieran en el desierto,
No porque Dios sea malo, sino porque los hombres por naturaleza somos malos. Y cuando no aprendemos buenos principios o no los sujetamos a la palabra de Dios, entonces comienzo a construir mi vida, como decía el día de ayer, bajo mis propios conceptos, y aunque estén equivocados, que son contrarios a los de Dios. Y voy a morir por mis propias ideas y por mis propios conceptos, no porque Dios sea malo. Dios es bueno. Por eso reservó 2 hombres que decidieron serle fiel a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien fuerte. El primer punto, volviendo a Corintios primera, capítulo 10, versículo 1. Vea lo que dice acá en su primer versículo. Porque no quiero, hermanos, que viváis con la ignorancia. ¿Alguna vez escuchó que Dios tiene preferidos? Puede ser que alguien pueda estar acá pensando de que Dios ama más a unos que a otros. Parece que Dios a mí no me quiere. Yo creo que quiere más al pastor. ¿Sabe por qué Dios le escucha a usted, hermano? Porque usted está más cerca de Dios. La Biblia dice que todos estamos a la misma distancia de Dios. Decía el maestro en la enseñanza, hay una línea. Acá está Dios y acá estamos todo el pueblo. Pastores, apóstoles, ministros, congregación, todos estamos frente a esta línea, al mismo nivel. Nadie es preferido de Dios. Todos somos iguales. Y no quiero que ignoréis, dice Pablo, que nuestros padres, todos, vea eso, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Como primer punto, vamos a resaltar, hermanos, que todos tenemos las mismas oportunidades para sobrevivir. Todos. Dios no tiene preferencia para nadie, todos. A mí me ha dicho que si persevero hasta el fin creyendo en su palabra, me va a llevar al cielo. Y a usted también le ha dicho que si persevera en su palabra, lo va a llevar al cielo. O sea, a todos nos ha puesto en la misma plataforma, porque todos tenemos la misma posibilidad de sobrevivir. Primer detalle interesante, que no podemos vivir en ignorancia creyendo de que yo no puedo. ¿Y por qué el hermano no peca? ¿Y por qué yo peco? No. Hay cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar. Por eso el apóstol Pablo deja bien plasmado, todos tenemos las mismas oportunidades de ir al cielo. Todos. No hay nadie en esta sala que Dios no lo haya involucrado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aún el pecador que no se ha convertido y está en el mundo tiene la misma posibilidad de ir al cielo si un día se arrepiente delante del Señor. Vuestros padres estuvieron ahí y todos, dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la misma nube y en el mar. Todos pasaron por la misma regla. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Al menos que alguien se alimente por el libro del Mormón, o alguien se alimente. Mire, si me lo alejo acá ya no me escucho, si no me lo tengo que acercar mucho a la boca. O tomamos el catecismo para podernos edificar en eso. Pero la Biblia dice que todos tenemos la misma palabra de Dios, de la cual nosotros nos alimentamos. ¿Y por qué ese hermano es más espiritual que mí? ¿Será que Dios en su oración le revela otras cosas? No. La oración es para comunicarme con Dios, no para revelarme otra Biblia. Yo voy a ir al cielo por creer en la palabra de Dios, practicar y vivir lo que dice la palabra de Dios.
En oración Dios no me va a revelar otra Biblia. Por eso es que este predicador que en sus temas de predicación ponía unos temas tan drásticos, y un día dijo: hermanos, hoy les voy a predicar sobre las 7 cosas antes de Génesis 1. ¿Qué sucedió antes de Génesis 1? Y al terminar su discurso, Dios le habló y le dijo: hijo, tú sabes más que yo, porque esas cosas no las sabía yo. Hay muchos hermanos que en la oración recogemos algunas místicas y queremos vivir en ese castillo místico, y que algunas de esas cosas espirituales a veces vienen en contra de la palabra de Dios, como la revelación de aquella mujer que se paró en medio de la congregación hablando en lenguas y dijo, y tomó a un muchacho y le dijo: dice el Señor que tú te vas a casar con esta, y la llevó de la otra mujer, y esa mujer era casada con 2 hijos. Pero la gente quiere vivir en lo místico antes que obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos dio su escritura, hermano, con 66 libros, para que usted y yo poseamos una Biblia completa, igual, que cambia de versiones o de traducciones, no cambia mucho, pero es la misma palabra de Dios. Yo no puedo saber más que usted, ni usted puede saber más que yo. ¿Por qué? Porque es la misma Biblia. A Israel le dijo que obedeciera 10 mandamientos. Nadie obedeció 11. Tal vez menos, porque no querían cumplirlo, pero más de lo que Dios había dicho, no. Todos nos alimentamos del mismo alimento espiritual. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Todos somos ministrados, cuando se habla de beber, ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Todos. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos. O sea, Dios nos ha dado a todos por igual, para que nosotros luchemos en la vida y podamos sobrevivir. Esto no es por llamada de teléfono. Esto no es por visita en el hogar. Esto no es por metérselo en la espalda, ok. Todo eso se debe hacer, pero eso no te va a llevar al cielo. Porque el día, si tú no estás preparado internamente, convencido y arrepentido, el día que Cristo venga y alguien te va cargando en la espalda, Él se va a ir y vas a caer tirado en el piso. Porque esto se llama por vivir cumpliendo una palabra de Dios que nos fue dada a cada uno de nosotros. Y nos alimentamos, hermano, todos los días por la misma fuente, el mismo Espíritu de Dios. Por eso es que no nos llamó Dios a imitar lo que hace el otro. Porque es Dios obrando en el hombre y nos hace actuar o vivir de manera diferente, pero es el mismo Espíritu de Dios. Entonces todos tenemos la misma posibilidad. Pablo está diciendo que los 6 millones que salieron de Egipto, todos tenían la misma posibilidad de ir a la tierra prometida. Pero en el transcurso, en el camino, surgen algunas cosas por las cuales Dios determina que ellos deberían de morir en el desierto. Vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 5. Pero dice acá, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron como quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas esto dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Toda la historia de Israel es un ejemplo para nosotros. Hay personas que creen que Dios fue tan duro con Israel y que hoy Dios tiene una iglesia donde se ha vuelto, ¿cómo le llaman al padre que no es rígido? Alcahueto, pero ¿qué más?
tolerante, hoy consentidor. No, Dios no ha cambiado, hermano. Hemos cambiado el mensaje, los predicadores. Pero las reglas de Dios, las mismas que le aplicó a Israel, son las que están rigiendo la iglesia de hoy. No cambió Dios, porque yo, Dios, no cambio, dijo él. No soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Cambian los hombres, cambian las generaciones, pero esas cosas que vivió Israel y esos castigos de Dios sobre Israel son las mismas reglas que Dios está aplicando a la iglesia de hoy. Por eso el apóstol Pablo dice: y estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas. Eco el primer detalle. ¿Por qué Dios decide que esta generación perezca en el desierto? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Dice: porque codiciaron cosas malas. Gloria a Dios. Primer detalle, hermano, es cuando la iglesia o cuando el creyente comienza a codiciar cosas malas. ¿Y qué es la codicia? Es un deseo obsesivo de querer poseer algo, y más que todo va enfocado a los bienes materiales y a la riqueza. Y esto es lo que le entró a Israel, la codicia. Comenzaron a decir: nosotros siempre comiendo este maná. Y más hoy con el mensaje de la prosperidad, hermano. Que Dios te puede dar el carro nuevo y que Dios te puede dar la casa de 5 pisos, y el pobre cristiano ahí queriendo tener una casa de 5 pisos y ganando 700 euros. No va de acuerdo, hermano, con la vida natural. Pero vivimos en esa ficticio nosotros, en esa predicación, en ese mensaje que nos lleva a luchar y nos vamos a morir y nunca vamos a tener eso. Y se nos mete el espíritu de codicia en el corazón y comenzamos a afanarnos y apartarnos de Dios, porque eso es lo que lleva. Y nos enredamos en tantas cosas malas que ellos codiciaron, tantas cosas. Hoy hay muchas cosas, hay más que las que Israel pudo tener en el desierto. No sé qué programa de televisión veían los judíos en el desierto. ¿Usted se imagina algún programa de televisión? ¿No habían programas o no había televisión? No habían televisores. Bueno, se evitaron algo de lo que nosotros luchamos. ¿Habrán habido, hermanos, habrá existido la moda así como está hoy, con esos vestidos extravagantes por las cuales las mujeres se vuelven paxas? Me gusta mejor que locas, paxa. Y están con los manuales viendo: ay, qué bonito, sí, pero esto no lo va a permitir el pastor. El pastor es el obstáculo, no la Biblia. Y el mundo me inspira, hermano, me inspira a que yo desee cosas malas. Y al final ya sé lo que voy a hacer. Me lo voy a comprar, pero cuando vaya a la iglesia no me lo voy a poner, porque a la iglesia no puedo ir con él. Pero cuando me inviten a un cumpleaños, allá a esa fiesta, ahí sí el hermanito o la hermanita no es. No es. Yo he visto gente tan avispada cuando de repente me invitaron a una fiesta y los hermanos no creyeron ellos que fuera invitado el pastor. Y cuando yo llego y veo a la gente toda alborotada, y especialmente cuando hay matrimonios, yo he visto que se hacen unos peinados, parece tela de araña ya de muchos años ahí, y unas rayas negras, hermano, hasta con los ojos acá. El pelo arriscado y unos grandes aretes por acá. Y no es que usted no se puede poner eso, pero no exagere. ¿Quién le está metiendo esas cosas, hermana? Ve a la hermana que está a la par, dile: tú eres hermosa así como Dios te hizo. Y si es casada, dígale: eso debe convencerte más si encontraste a alguien.
Pero esos deseos, hermanos, nos los presenta el mundo, porque de 24 horas al día, nosotros ¿cuánto le daremos a Dios? ¿Cuánto nos separamos con Dios? Muy poco. Pasamos más de 20 horas en el mundo. Y antes los negocios eran escondidos, solo la puerta. Hoy todo es vidrio. Aunque no tenga ganas de entrar, hermano, usted, y por ir viendo ya las puertas están abiertas porque son automáticas. Cuando usted se dio cuenta, se encontró adentro. Si ya estoy adentro, compro. Israel codició cosas malas del mundo que le llevaron a apartarse de Dios. Por eso nos está diciendo el versículo 7. Se dejaron arrastrar por la idolatría. Acá hay otro principio. Aparte de las cosas malas. Vea, antes de ir ahí, Números capítulo 11, versículos 4 y 6. Vamos a estar yendo a Números y Primera de Corintios. Números 11, 4 y 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer? Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo vivía mejor. A veces yo he escuchado testimonios de los hermanos. Voy a testificar, hermano. ¿Sabe? Dice que recién el Señor me dio un trabajo de 500 euros. Pero antes de yo convertirme, ¿sabe cuánto ganaba? 3,000 euros, hermano. Se está diciendo que deficiente el Señor, que sin Él ganaba 3,000 y hoy ganó 500. Y ese es el testimonio para la gloria de Dios. Diciéndole: Señor, qué capacidad la que tú tienes. No puedes ni llevarme al nivel de que vivía antes sin ti. Pero esa es la equivocación, la ignorancia de la gente. Porque nosotros comenzamos a comparar las cosas del mundo, y eso no es las riquezas en Dios. Las riquezas en Dios es que yo tengo paz, tengo tranquilidad, tengo sustento, lo necesario, hermano, pero lo tengo porque Dios me lo ha dado. Y no tengo que codiciar y meterme a buscar y anhelar lo que no estoy ni en grado de administrar. Si no estamos ni en grado de administrar, hermano, no podemos. Pero esto se pasa, ¿por qué? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Se mezclaron con la gente extranjera y comenzaron a darse cuenta que el vecino, mire, hoy hermano, hoy regalan los televisores esos de ¿cuántas pulgadas? Pero es más largo, es más profundo que la pantalla. No. Dice es grande, pero no me gusta ese cajón. ¿Por qué? Porque ya pasó de moda. Prefiero comprarme un plasma, que sea chiquito pero pachito, porque quiero estar actualizado al día, pues. Yo no quiero eso, hermano. Aunque sea una FIA punto, te voy a regalar de las antiguas. No, a mi Dios me tiene que dar uno del día, del año. Y Dios dice: ay, Señor. Pero ¿quién nos pega eso, hermano? La sociedad, el vecino. Si acá, hermano, mire, allá en mi país se dice que ñiringo uno, ¿no? O sea, que indio, pues. Porque mire de dónde venimos, de allá para adentro. No digo el pueblo, pero del pueblo ese principal para adentro. De ahí venimos. Crecimos en un ambiente, no todos, por eso no digo nombres. Pero al venir acá, ¿sabe qué hemos agarrado? Cultura italiana. Yo necesito un trilocal para vivir. Y comenzamos ya a comportarnos. Y no digo que no tenemos que apegarnos a esas cosas, pero no exagere, porque algunos ya se consideran más italianos que los italianos.
Y el problema es cuando tiene que viajar a su país y vuelve a la realidad. Y cuando la realidad de donde creció no le gusta, viene de nuevo para acá. Pero esa es la realidad. Y esa es la realidad en la cual nosotros tenemos. Pero ¿quién nos ha pegado esa competencia, hermano? Es las personas que han vivido con nosotros, tuvieron deseo y comenzaron a decir cómo vivíamos en Egipto. ¿Quién nos diera de comer carne? Bueno, los salvadoreños no tienen tanto problema porque no somos tan carnívoros. El salvadoreño, bueno, al menos yo no sé si los que te han tenido dinero, pero yo creo que comía carne 2 veces al año, creo. Y solo cuando el tren mataba una vaca. De ahí, hermano, la vaca me la comía en leche con agua. Pero vea, ellos deseaban. ¿Qué más dice el versículo 5? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y no era solamente, hermano, que el pescado que era bueno, sino que allá lo comían gratis. Me imagino que eso significa eso de balde, sin hacer nada, regalado. ¿Qué voy a ir a hacer a mi país? Dice, a trabajar para comerse acá, regalado me da Tricolor. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hoy dice, como las demás naciones comen bien y nosotros acá en este desierto sin nada. Y eso los hizo, hermanos, que se mezclaran con los extranjeros y comenzaran a codiciar las cosas que ellos practicaban. Y esto pues les trajo conflictos, dice el versículo 7. Pasamos otro punto importante, el por qué la mayoría de estas personas no ingresó, no sobrevivió. Por eso se llama supervivencia. Porque la supervivencia, yo por eso le digo a las hermanas que me invitan a comer con mucho respeto, porque yo no quiero ofenderla, pero nunca me pregunte si está bueno. Porque si es hora de comer, yo tengo que comer. Esté bueno o está malo, yo tengo que comer. Porque eso se llama supervivencia. Y si no le gusta, ¿por qué come? Porque debo sobrevivir. Y en esa supervivencia hay veces que la comida está buena, hay veces que está mala, pero se deja comer. Pero ¿por qué? Porque cuando yo era niño era muy gustoso, pobre y gustoso, lujoso. Y me tenían que, no, esto no quiero, no, esto no quiero, no, esto no. Hasta el día de hoy a veces me vuelvo como un niño. Dice, esto no quiero, esto no quiero, esto no quiero. Al final, cuando cansaba mi mamá decía, entonces no searte, pues me decía. Y me quitaba la comida porque se cansaba. La supervivencia, hermano, es aprender a vivir con lo que Dios nos da. El apóstol Pablo dice, estoy acostumbrado a vivir cuando hay escasez y estoy acostumbrado a vivir cuando hay abundancia. Mi estilo de vida no viene a menos ni va más porque yo tengo ganancia ni porque tengo pobreza. Me mantengo en la misma posición. O sea, aprender en Dios es saber que hoy puedo tener y mañana no puedo tener. ¿Por qué me voy a desesperar cuando no tenga? Jehová dio, Jehová quitó. Lo único que sí sé es que mi fe que tengo en Dios es la confianza que no tiene variación en esperar y creer de que mi Dios es fiel y que Él me va a proveer. Más de 5 días no me va a dejar sin comer. Y si me deja es porque sabe que el hombre puede pasar 15, 20 días sin comer, 40 días. Pero después de 40 algo tiene que hacer Dios. Y mató 2 pájaros de un solo. Me aumentó la fe y me bajó de peso. La confianza en Dios. Por eso es que está diciendo el versículo 7. Vea lo que dice el 7 acá. Ni seáis idólatras. Otro. No solamente codiciaron las cosas malas, sino, hermano, que se mezclaron y comenzaron a practicar la idolatría. El libro de Números siempre
Dios les había advertido en Deuteronomio 7:25. Les dijo qué es lo que tenían que hacer con los dioses de esas naciones. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová. 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. 27. ¿Ya no hay? Bueno, me pusieron otro. ¿Qué está diciendo Dios que hay que hacer con los dioses? Es una advertencia de Dios. La idolatría, hermano, no se ha ido de los cristianos. Hay muchas áreas en nuestra vida donde la idolatría todavía está. Se idolatra al marido, se idolatra a la mujer, se idolatran a los hijos, se idolatran. Yo ya he escuchado hermanos que no pueden venir a la iglesia porque están puliendo el piso de su casa. ¿Y por qué no lo limpia día de semana? Porque día de semana no tengo lugar. A usted es un ladrón, le roba el tiempo a Dios. ¿Por qué no agarra de su tiempo? El tiempo que nosotros tenemos que darle a Dios no lo puede tocar nadie. Es parte de mi integridad, de mi relación que yo tengo con Dios. Nadie. ¿Y por qué usted no viene a trabajar los domingos? La religión le prohíbe. Dígale, no, la religión, a mí me lo ha dicho la palabra de Dios, que tengo que consagrarme para Él y vivir para Él. Pero cuando el hombre no pone principios creyendo a los mandamientos de Dios, entonces comienza a moverse, a fluctuar y a decidir él, y ya no deciden los principios de Dios. Al final Dios entiende y Dios sabe que te va a juzgar y que vamos a tener resultados negativos si nosotros comenzamos a pretender, hermano, concientizar a Dios de que yo lo hice porque tengo necesidad. Vea lo que dice primera de Juan, capítulo 8, versículo 21. Porque si se lo dijo a Israel, también a la iglesia se lo dice el día de hoy. Evangelio de primera carta de Juan. Quisiera que el que está en el computer me siga. 5:21. ¿Qué dice? ¿Sí? Hijitos, se lo dice a la iglesia, hermano. Hijitos, guardaos de los ídolos. Los ídolos todavía están en medio de nosotros. A veces hay personajes que se pueden volver ídolos de nosotros. Todavía hay evangélicos contentos por la elección del Papa. Ay, porque es latino, es de nuestra tierra, es de nuestra sangre. ¿Y qué ganas? Nada, hermano. ¿Cómo nos puede engañar el enemigo? Y eso no es la palabra nos dice que tenemos que guardarnos de toda cosa que nos lleve a la idolatría. Y esa fue la otra razón que el pueblo de Israel, Pablo lo que está haciendo nada más es recordando lo que Israel hizo, por lo cual Dios determinó que todos murieran en el desierto. Ojo, la Biblia dice que cuando Cristo venga a levantar su pueblo, se quedará, hermano, una multitud de creyentes y ministros de toda clase. El mensaje que nos venden a nosotros es: crean en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Ya está comprado. Viva como quiera, que usted no pierde la salvación, Y la sobrevivencia de la Biblia, ¿dónde queda? No dice que el que persevere hasta el fin, y que en el camino hay obstáculos a vencer por las tres fuentes de oposición que tenemos, y que si yo no lucho para vencer todos ellos y llegar hasta la meta donde Dios me va a levantar, es como que un día usted yo le diga, ¿sabe, hermano?
hoy no se preocupe, el culto lo vamos a terminar a las 7 porque el tram va a pasar recogiéndolo acá. Ya no va a ir caminando al Capolines, acá va a pasar. Termina el culto y espere abajo que va a llegar el tram. ¿Usted cree que puede llegar? Hasta que construyan una línea con rieles eléctricos y decida el gobierno o el comune, no sé quién, alargar esa cosa hasta acá. Entonces, no crea, hermano, en cuentos de pajaritos como el político que decía: cuando sea presidente le voy a mandar a hacer el puente. La gente dice: wow. Perdón, señor diputado, señor candidato a la presidencia, pero ¿para qué puente si acá no hay río? También les mando a hacer el río. ¿Cómo yo les puedo decir que los van a venir a recoger acá si lo primero que usted tiene que ver es que acá no hay línea? No. Pero así, eso es lo que nos vende el enemigo y nos presenta cositas tan sutiles, tan fáciles para hacernos caer y apartarnos de Dios. Por eso es que se esconde, hermano. La trampa del diablo viene escondida en muchas cosas para que nosotros no lo descubramos. Ese es como comer algo que tiene veneno, pero usted no lo sabe. No es verdad que cuando le agarra algún malestar en el estómago comienza a pensar: ¿qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué comí? A mí ya me han llamado hermanos después del almuerzo que se han ido a su casa el día domingo: pastor, me siento mal del estómago. ¿Quién cocinó en la iglesia? Y hasta a mí me pone alerta porque comienzo a pensar: ¿quién cocinó? Ay, esta hermana es verdad que puede ser descuidada. Hasta me pone a pecar. Porque cualquier cosa interna comenzamos a hacer números y a sacar conclusiones. ¿Quién puede ser el que me provocó esto? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es vivir con los ojos espirituales bien abiertos y comenzar a aplicar la palabra de Dios. Porque nadie te va a meter gato por liebre. Usted tiene que vivir practicando la palabra de Dios. Usted no va a decir en el día final que el pastor le dio una doctrina equivocada porque usted tiene su Biblia. No puede decir que los hermanos lo aconsejaron mal porque usted tiene la misma Biblia que compramos todos. Y si no la tiene, vaya a la librería. Publicidad pagada. Idolatría. ¿Qué más? ¿Qué más dice el versículo 8? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Otro pecado que les encontró el Señor. Israel, ¿qué hizo? Fornicó. Y por eso Dios determina y dice: ellos no quiero que entren. Vea lo que dice Números 25:1. En ese capítulo de Números 25 hay una historia, no la vamos a leer toda. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar ¿con quién? Con los moabitas. Las moabitas era una nación que vivía a uno de los costados de Israel y comenzó a fornicar. Bueno, el muchacho va a la escuela y le gustan las muchachas de la escuela. A veces les he preguntado a los jóvenes de acá: ¿te gusta alguna muchacha de acá? No, dice: acá no hay. Todas son feas. Así habla en público. Las pobres muchachas se ponen a comprar espejos para ver, comienzan a maquillarse para ver qué. No es que no hay, hermano, porque al final siempre hay matrimonios. Así dijo Bolívar un día que no habían. Cecilia dijo que no habían. Ahí tiene a Bolívar. ¿Y cuántos matrimonios más, hermano, hemos consagrado al Señor acá? El problema es cuando ya hay un espíritu de que acá no hay porque allá hay mejores según él. Y no es que sean mejores, es que allá son carnales, provocativas, sexuales, libertinaje. No vayamos a la escuela, vamos a dar un giro por ahí. Y eso es lo que nos mete a nosotros en conflicto. Y eso empezó a hacer este pueblo. En uno de sus versículos estaba estudiando y leí la historia que entra un israelita con una moabita enfrente de Moisés. Eso es para que vaya a leer este capítulo a su casa. Y
Y había una mortandad en el pueblo, hermano, que no sabían por qué. Y cada vez que pasaba algo en el pueblo, pecado había. Y este sinvergüenza ya no la tuvo escondido, sino que entró con ella y se fue a meter a su tienda a fornicar. Se levantó Fines, creo, si no me equivoco, que se llamaba este hombre, y entró a la tienda con su lanza, hermano, y dice que los atravesó a los dos y a la mujer por el vientre. Y dice que dijo Dios: este hombre ha calmado mi furor. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Israel? Aquí se va la gente de la iglesia unos días y de repente los ve entrar usted ya en pareja a la iglesia. Ah, no, pastor, es que me enamoré de esta muchacha. Y dice: ¿y qué, son novios? No, ya tenemos un niño también. Ah, hasta con vendaje. ¿Y Dios? ¿Y la santidad de Dios? Y luego vas para el cielo. No sé a qué cielo, porque la Biblia determina otra cosa. Y cuando el pueblo sinvergüenzamente peca, se va a tener a las consecuencias del juicio de Dios. Cuando el pueblo se desenfrena, Dios hace juicio. Y no solamente al que peca, sino a los que permitimos el pecado. Porque por eso sufría todo el pueblo en Israel. No importa quién pecara, pecado hay en el campamento. En el campamento donde estaba el tabernáculo de Dios y la presencia de Dios. Y como Él no puede habitar donde hay pecado, o expulsan al pecador, o usted se va a morir. No es que Dios sea torturador, pero me da la idea. Uno a uno voy a ir matando cada día. Usó algunas técnicas Dios, como cuando los mafiosos se toman algún lugar y tienen rehenes y dice: si no me cumplen lo que estoy pidiendo, vean, ¡pah!, lo mata. Mañana mato otro. Y todavía, hermanos, así sucede, y nosotros no nos preparamos para encontrarnos con Dios. Esto, hermano, es otro paso de lo cual el apóstol Pablo nos está diciendo el por qué no pudieron entrar, porque esa es la cosa. ¿Por qué no entraron todos a Canaán? ¿Y por qué no vamos a ir todos al cielo? Es bonito cuando en los cultos de adoración estamos contentos y dice: hermano, Cristo viene pronto, que venga ya. Y ahí están los adúlteros, fornicarios, todos: que venga, que venga, que venga. ¿Para qué, hermano, que venga? Y hay personas temerosas de Dios que cuando saben que en la iglesia hay pecado, todos diciendo que venga, y Él está diciendo: no, no vengas, por favor, no vengas, no vengas, no vengas. La Biblia dice que eso detiene el que Dios levante su iglesia, porque todavía muchos de nosotros no estamos preparados para el encuentro con Él. Vea, sigamos. Aparte, ¿cuántas cosas vamos viendo? Codiciaron cosas malas, practicaron la idolatría, y acá dice que practicaron ¿qué? La fornicación. Israel se dejó arrastrar por las costumbres paganas. Acá el versículo 5, el versículo 7 lo está diciendo, de Primera de Corintios, según está escrito: se sentó el pueblo ¿a qué, hermano? A comer y a beber, y después se levantó ¿a qué? A jugar. Así como decía Gabriel: jueguemos pues. No es que así habla, sino que él bromeando decía: jueguemos a la iglesia, hermano, hagamos el cultito. 3 de adoración, 3 de avivamiento, danzamos un rato, predica el predicador, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vámonos, hermano. ¿De dónde viene? De adorar a Dios. Cuando muchas veces no nos preparamos espiritualmente, la gente no entraba al templo como estaba dividido: patio, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Ahí no habían puertas con cerrojo. Cualquiera podía entrar. ¿Y por qué no entraba? Se morían.
Se morían, hermano. Y decía, voy a probar a ver si es cierto. Y movía la tenda de la puerta, ¡pah! Caía muerto. Y el otro que iba detrás empujando lo que iba a probar, dice, si aquel hombre temeroso de Dios ve que el arca se va a caer y él, ay, que me mate, lo tocó, ¡pah! Se murió. Pero como acá no se muere nadie físicamente, pero espiritualmente hay muchos moribundos. Algunos ya duermen, dijo Pablo, y duermen espiritualmente y física también en la iglesia. El mensaje para ellos: que en paz descanse, más que sobreviva, que en paz descanse. Que allá en mi país lo deletreaban, quedó debiendo 2 gallinas, ladrón era. Se enredaron en esas costumbres en el desierto, y eso, hermano, les trajo una distorsión sexual. Porque esto de enredarse con las prácticas paganas, ¿cómo vive la gente pagana, hermano? Hay matrimonios que venimos del mundo. ¿Cómo eran nuestras relaciones afuera? De nuestra vida íntima. Un desastre. Y venimos al mundo, a las cosas de Dios, y queremos meter las mismas cosas del mundo. Ahí hay mujeres a punto de separarse de su marido porque el marido quiere abusar. Y ya siendo cristiano. Porque el marido no quiere naturalmente, sino que quiere lo contrario de la palabra de Dios. Y en la iglesia, hermano, y sirviendo, y líderes, y ministros, luchando con esa carnalidad. Ahí nació el lesbianismo, ahí nació la homosexualidad. Se distorsionó. Y cuando las cosas se distorsionan delante de Dios, hermano, que eso viene aplicado hoy, es la astucia que Satanás usa para llevarnos a la destrucción. Camino ¿a qué? A la destrucción. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice según estos versículos. Ahora vea, otro versículo 9. Ya vamos a terminar, no vamos a llegar hasta el 22, hermano, no se preocupe. Al 9. ¿Qué encontramos en el 9? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Codiciaron las cosas malas, se metieron en idolatría. ¿Qué más hicieron? Cayeron en fornicación. Y hoy, hermano, tientan al Señor. Y claro, pues cuando tu vida espiritual se distorsiona, ya venimos en contra de Dios. Dios es el culpable. Dios es el que me está haciendo pasar esto. Cuando Pablo está sacando una lista y diciéndonos hoy a nosotros, ¿quieres ir al cielo? Israel tuvo estos errores y no entraron. Y nos suplica Pablo a que nosotros no lo repitamos, hermano. El tentar a nuestro Dios. Veamos un versículo ahí. Número 21, del 1 al 4. 21. Y cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaba en el Neguey, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de prisioneros, ¿qué más? Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Me parece que no es ese. Y escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo y destruyó. ¿Qué dije yo? 21:4. Pruébame el 4, por favor, de número. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hermano, cuando nuestra vida, solo era el versículo 4, gracias. Cuando nuestra vida espiritualmente se distorsiona, ¿sabe qué entra? El desánimo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? De seguro que hoy el pastor va a predicar para atacarme a mí. Gloria a Dios, que el Señor me preparó para atacarte a ti, te ama. Porque ¿qué pasaría si nosotros
estamos mal y nos dejan al olvido, es mejor que me recuerden que estoy mal. Y eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque si no caes en el desánimo. Y el desánimo es el que nos lleva a tentar a Dios. Cuando ya estamos desanimados, ¿por qué me salieron malas cosas? Yo que oraba, yo que diezmaba, yo que ofrendaba, yo que era el más servidor, yo era el brazo derecho del pastor. ¿Y por qué Dios permitió esto? Comenzamos a tentar a Dios. ¿Y de qué manera tentamos a Dios, hermano? Siempre el versículo 5, de ahí donde estamos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El tentar a Dios, hermano, no solamente lo hacemos directamente a Dios, sino de los hombres o personas que Dios está usando para bendecirnos, para guiarnos. Y de esa manera nosotros tentamos a Dios. Pero ¿qué me lo hizo? Que un día le fallé a Dios y me distorsionó de mi camino. Mi vida espiritual se distorsionó y eso me ha llevado al desánimo. Y como estoy desanimado, entonces voy a tener pretexto de decir: no voy por el hermano, no voy por el pastor, no es que en esa iglesia hay tan... No. Cuando se comienza una obra, el grupito de gente que está ahí le dice al pastor: pastor, acá vamos a estar, aunque sea nosotros, pastor. Yo sé que Dios lo está usando a usted. A mí me habla cada vez que predica. Y dice: acá vamos a estar, en las buenas y en las malas. Parece un pacto de matrimonio. Pero cuando fallamos y la palabra del pastor ya no es para el hermano, sino que es para mí, el diablo me comienza a decir: viste que no te ama, no te quiere, te ataca. Y después ya no me alimento ahí. No siento que las prédicas de los pastores me sustentan. Cómprate un querubín, pues. No sé cómo predicarán ellos, pero la predicación fue dada a los hombres. Eso determinó Dios. Pero nos volvemos, hermano, en contra y comenzamos a tentar a Dios. Dice: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este maná. Todos los días, ¿qué vas a comer? Maná. Y de desayuno, maná. Y al almuerzo, maná. Y a la cena, maná. Cámbiele. Como hacía una señora pobre allá en mi cantón. ¿Y qué vamos a desayunar? Decía: arroz y frijoles. Y en el almuerzo, frijoles y arroz. Y a la cena, casamiento. Porque el casamiento ya es revuelto y medio sofrito. Siempre eran los dos elementos, arroz y frijoles, pero les cambiaba la posición. ¿Quién iba primero? Solamente eso determinaba. Y ellos, hermano, comenzaron. Yo creo que también hubiera tenido fastidio por comer maná todos los días. Desayuno, almuerzo y cena. Pero no era solo eso, hermano, era todo un proceso de desobediencia a Dios. Y comenzaron a tentarlo. Está diciendo el apóstol Pablo acá que nosotros no tenemos que tentar a Dios, porque, escúcheme, la distorsión de la vida espiritual nos trae a nosotros que desánimo, y el desánimo nos lleva a tentar a Dios. Y sigue. No solamente le tentamos a Dios, sino que vea lo que dice el versículo 10: ni murmuréis, como algunos de ellos también murmuraron y perecieron por el destructor. Si el diablo anda alrededor de mí buscándome cómo devorarme, es que él espera que yo deje de cumplir principios. Y cuando entra en mí el espíritu de murmuración, dice: ay, me lo como. Por eso usted no se junte con los murmuradores. Ya no, cuando comienza a decirle: fíjate, ¿viste lo que pasó en el culto? Dígale: ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios? Pero no permita la murmuración, porque la murmuración da espacio al destructor. Toda persona que comienza a murmurar termina mal. Y puede ver ejemplos en la misma congregación.
La Biblia dice que un día María, hermana de Moisés, se puso de acuerdo con Aarón y murmuraron en contra de Moisés y quedaron leprosos. Y para que vean que Dios usa a Moisés, le dijo que orara por ellos. Y los que llevaron al pueblo, hermano, a murmurar, a que el sacerdote les hiciera aquel becerro de oro, como eran Corel, Datán y Abián, se los tragó la tierra. Eran 4 hombres que salieron de Egipto perversos, y se los tragó la tierra por malos. Esto los condujo a la derrota cuando nosotros comenzamos a ¿qué? A murmurar. Por eso es que tenemos, hermano, ¿qué? A todos los murmuradores decirle: búscate tu mara. Así dicen los salvadoreños. Cuando te quieren llevar algo que no es tuyo, búscate tu mara, loco, dice. Que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos ya cerrando, hermano, porque el foco rojo se encendió. ¿Qué más viene acá? ¿Qué es lo que los hizo llevar a hacer todo eso? Es que perdieron, hermanos, el temor. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué es lo que les hizo perder temor a Dios? Números 13:32. La noticia de los 10 espías. Cuando fueron a espiar la tierra que Dios les había prometido y vieron que ahí habían gigantes y que no podían conquistar esa tierra que Dios... Hermano, ¿usted cree que nosotros en expansión, cree que no vamos a crecer en expansión? Gracias por los 5 que dijeron amén. Pastor, ¿será que nosotros podemos conquistar Italia? Otros dicen: yo no creo. Bueno, hay 2 y hay 10. Usted elija con quién estar, si con los 2 o con los 10 que se llenan de temor. ¿Cómo vamos a abrir otra obra? ¿Cómo? Dice. ¿Cómo? Bueno, si ni ayuda para que esta crezca. Así es que no se preocupe, quizás no será trabajo suyo. Pero acá el que tiene visión va entrando, y no solamente porque estamos creyendo en hombre, en Dios, hermano. Dios nos ha dicho y Dios lo ha prometido. Pero las malas noticias desaniman al pueblo, y entonces ¿qué es lo que llega? Pierden el temor de Dios y comienzan a murmurar. ¿Y entra el temor de quién? De los otros, los contrarios. Mire, como concepto, los cristianos tenemos más temor al diablo que a Dios. Si yo le digo que a las 12 de la noche asustan en el Capolínea, no pase por ahí, porque sale una mujer desgreñada con los ojos como llamas de fuego. Usted no va a pasar por ahí. Y si pasa, se va a traer un grupo por curiosidad. Pero si yo le digo que acá en este lugar hay que entrar con santidad porque Dios es fuego consumidor, no le tenemos temor, porque a veces tememos más del enemigo. ¿Por qué? Porque ese no tiene gracia, ese nos pega el de gracia rápido. Y Dios, como es misericordioso y tiene gracia, nos deja vivir unos días más, pero nos va a juzgar al día final. Amén, amén. Sobrevivencia. Voy a cerrar acá, hermanos, porque ya el tiempo se fue. Lo que le quiero decir es que hay 2 hombres, como tercer punto, Josué y Caleb, llegaron hasta el final en victoria, por algunas características que quiero que las describa o que las escriba ahí en su hojita de apunte. Números 32:12. Fueron hombres íntegros, consagrados a Dios. Y excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron ¿qué? No, lea ahí pues y diga cómo fueron ellos. ¿Cómo somos nosotros? Tiene miedo de declararlo, tiene miedo. Dios dijo que Caleb y Josué habían sido perfectos en pos de Jehová. No está diciendo que usted es perfecto como persona, sino es perfecto en servirle a Dios. Cuando usted se emprende, hermano, en ser perfecto, que todo lo que es de Dios. Mire, pastor, yo no he ensayado, pero voy a cantar porque a la fin es para Dios. No importa que a los hermanos no les guste, es para Dios, hermano. No es para usted. No, usted tiene que prepararse, porque uno,
me tiene que gustar a mi oído para que le guste al oído de Dios, porque Dios lo determinó así. Eso es parte de la perfección entre nosotros mismos, que lo que vamos a hacer para Dios tiene que ser perfecto. Siempre, siempre esfuerzo, sacrificio. Por eso es que cuando hallaron a David, hallaron a un hombre, hermano, que era perfecto, era buen músico, tenía valor y Dios estaba con él. O sea, características de los que Dios elige. Y acá encontramos a Josué y a Caleb, que dice que fueron perfectos en pos de Dios. Cuando todos dijeron no, ellos dijeron sí. Otros dijeron no podemos. Caleb y Josué dijo sí podemos, porque Dios lo ha dicho y Dios está con nosotros. Expansión no se puede, sí podemos, porque Dios lo ha dicho y Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vea qué característica, hermano, de estos hombres. 14, 6 y 8, siempre de números. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. No, eso no es, perdón. Sí, como casi no miro, hermano. Números 14, 6 estamos leyendo. 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Hombres de fe. Si Jehová lo ha dicho, no solamente que eran perfectos en seguir a Dios, sino que eran personas de fe. Si Dios lo ha dicho, vamos a conquistar Milano. Si Dios lo ha dicho, vamos a conquistar otras ciudades. Si Dios lo ha dicho, hermano, conquistaremos donde Dios nos lleve, pero vamos a conquistar. Amén. Números 14, versículo 24, y póngase de pie. Versículo 24. Esto me gusta. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué espíritu nos ministra? ¿El de la atmósfera de la visión de Dios? ¿O el espíritu del hermano que está en desacuerdo? Porque se nos pueden meter varios espíritus. La Biblia dice que las palabras son espíritu. Y cuando alguien comienza a meternos sus conceptos equivocados y contrarios, nos metió otro espíritu que dispone el nuestro, o indispone, para que me una al trabajo en conjunto y que me una a los que están siendo ministrados por el mismo Espíritu de Dios. Entonces dijimos que eran hombres consagrados porque Dios dijo que eran perfectos en seguirle. Dijimos que eran hombres de fe. Y él termina diciendo, porque en él, dice hablando de Caleb, hubo otro espíritu. Después de haber enviado a reconocer la tierra, y estos dos hombres ponerse en contra de los 10 y volcar la mentalidad de la congregación en pos de Moisés, pasó mucho tiempo. ¿Y cómo lograron ellos a sobrevivir? Porque tenían un espíritu diferente. Nosotros podemos sobrevivir a toda crisis en medio de la congregación. Que unos se van, que otros vienen, que otros dicen que no están de acuerdo, que otros acá. Usted puede mantenerse firme si logra mantenerse en su espíritu que Dios le dio. Pero el día que usted se deje influenciar por otro espíritu, entra en confusión y nos puede llevar a la murmuración, al desánimo y a tentar a Dios y a ser desechados por Dios. ¿Cómo sobrevivir espiritualmente si el diablo me ataca, si el mundo me ataca, si yo mismo como ser humano pecaminoso también quiero pecar? Y todo lo que estamos pasando, la presión de la vida, el sistema del mundo nos quiere siempre destruir. ¿Cómo sobrevivir
aplicando la palabra de Dios. Y los últimos versículos que leímos, el apóstol Pablo está diciendo que bebemos de la misma copa, comemos el mismo pan para comunión. Está diciendo, el mismo Cristo nos ha dado las mismas promesas, y aunque somos un cuerpo, dice, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y si somos un solo cuerpo, vamos a obtener las victorias todos juntos como un cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, te adoramos, Señor, por este tiempo.